Bueno, mi gente, bienvenidos a otro video más de Prestige Performance. Hoy, como vieron de portada, vamos aquí a estar trabajando con mi Fortrack. Vamos a estar haciéndole contenido más de Fortrack. Y como somos boricuas, aquí el boricua como nos distingue, nos encanta la fiebre y no podemos dejar nada de fábrica. Y hasta hoy llegó el Fortrack mío de fábrica. Mira esto. Ya le montamos un header Empire con pipas doble Empire Industry. ¿Y qué vamos a estar haciendo ahora? Voy a estarle utilizando una computadora DynoJet, un Power Commander. Vamos a estar instalándole este Power Commander para llevar entonces a tunear el Fortrack. Adicional del header, le pusimos también un Intec Cayenne en la ubicación de fábrica, el cual también nos va a dar unos 2 o 3 caballos más para eliminar el filtro ese de fábrica de foam. El que sabe de Fortrack sabe que el filtro de foam, eso lo que tiene es un aceite para evitar que el agua entre al Intec y demás, que se llena de tierra, el polvo de cuando corremos en el monte. Son que hicimos un pequeño upgrade al filtro a unos Cayenne con su spacer ya aquí puesto, está todo ahí ready. Así que vamos a estar trabajando entonces en lo que es la computadora. Vamos a hacer ahora el unboxing de la computadora ya que está completamente sellada para instalarla. Así que vamos allá. Bueno, mi gente, es la primera vez que yo brego con Fortrack. En verdad empecé el contenido, ahí iba a hacer el video grabando lo del header y todo. Me envolví y no lo hice. Pero ahora sí les voy a grabar el proceso de computadora y yendo al dyno para tunear entonces también el mismo, ver cuántos caballos le sacamos a esto para después más adelante ir haciéndole otro upgrade al Fortrack para ver cuántos caballos podemos alcanzar con el motor de fábrica. Y aquí la tienen, Power Commander 6, trae su rabisa. Aquí vamos a estar conectando, creo que es Crank Sensor, TPS. Así que déjame ver cómo es esto. Supone que sea todo plug and play, que no haya que picar nada. Así que veamos aquí, vamos a leer las instrucciones para ver cómo se utiliza el Power Commander 6. Ok, primer paso, vamos a coger aquí, quitar el filtro, la tapa del filtro mejor dicho. Vamos a quitar este cover que está aquí, que es el cover de la batería, para poder pasar entonces la rabisa bien chévere. Quitarle este clip que tiene aquí. Ok, sacamos el cover de aquí, sacamos el cover de aquí, sacamos el tapón de gasolina y sacamos estos allen que tiene aquí de la careta, porque tenemos que remover estos plásticos para poder tirar la rabisa por ahí para esconderla. Okay, una vez removido, sacamos la careta del frente, sacamos la del tanque y ahora sí podemos trabajar aquí para subir el tanque y poder entonces llegar al inyector que está aquí abajo para poder ver con la rabisa. Ok, una vez removido los dos tornillos 10 del tanque, podemos entonces ahora accesar ahí a el inyector.
Ok, ahora procedemos a ir acomodando el Power Commander. El Power Commander lo vamos a acomodar más o menos por aquí. Y vamos ahora a quitar este tornillo 10 para pasar la rabisa por aquí. Aquí iría el ground a la batería. Y entonces este es el cable. Vamos a estar conectando aquí el inyector. Y el plug entonces de fábrica del inyector lo vamos a conectar acá, allá abajo. Para luego entonces continuar conectando los demás cables, que es el crank sensor, el TPS y demás. Okay. Lo echamos aquí, conectamos el inyector, conectamos el plug del inyector a este otro plug y ahora conectamos este al inyector. Ok, ahí tenemos conectado el inyector. Ahora seguimos metiendo la rabisa para seguir conectando sensores. Ok, una vez conectado el inyector, ahora vamos a ubicar estos dos plugs. Esto es el TPS y lo mismo que el inyector. Vamos a remover el TPS, míralo aquí. ¿Dónde está? Buscamos por aquí, metemos la mano por aquí y lo desconectamos. Ahí está, al fin. Como pueden ver, tenía un poco de fango, lo cual no dejaba que despegara fácil. Pero ahora aquí vamos a conectar este blanco y el otro lo vamos a conectar de fábrica. Vamos a meterle por aquí la rabisa. Conectamos ya el de fábrica y ahora este va aquí. Y estamos ready. Ya tenemos el TPS también conectado. Ok, ahora por el lado izquierdo vamos a coger este que es el plug del crank sensor y lo mismo, vamos a desconectar. Vamos a poner un lado hacia la rabisa del PCM, el Power Commander, y el otro lado a la rabisa de fábrica. Y aquí tenemos la rabisa del Power Commander. Desconectamos este que está aquí arriba. Y conectamos entonces estos dos ahora aquí y este otro acá. Y ya tenemos ahí el crank sensor conectado del Power Commander. Siempre tenga en cuenta buscar, si tienes header como yo, que los cables no queden cerca del header para que no se quemen ni nada, que esté todo despegado. Ok, ahora le va a sobrar esta rabisa que está aquí. Esta rabisa es para la bobina. Vamos a tirarlas escondidas por aquí hasta llegar entonces aquí a la bobina y vamos a interrumpir estos cables de la bobina para utilizar estos también. Así que vamos a sacar esto por aquí escondido y volvemos ahora. Ok, ya llegamos aquí. Rojo blanco va con rojo negro, que es la parte de arriba, y este de aquí, el verde, interrumpimos el de abajo y va con el de abajo. Así que vamos allá. Vamos aquí, le limpiamos de viaje el terminal, que están llenos de fango. Ponemos aquí este rojo
Y ahora el otro rojo lo conectamos en esta de aquí. Y ahora lo mismo hacemos con el otro. Sacamos el de abajo, limpiamos los terminales y conectamos el hembra a la parte de abajo. Y conectamos el otro al otro lado del terminal. Ok, así se debe ver su rabisa escondida por todo el borde por aquí hasta llegar aquí atrás. Y ahora aquí atrás vamos a limpiar esta área para, con el mismo velcro que te facilita la computadora, la gente de Dynojet, ponerlo ahí a la pared del Fortrack. Ponerlos aquí, estos velcro se ponen ahí, se limpia con el alcohol, se deja todo fijo. Así que vamos a dejar eso set ahora. Bueno, y ahí lo tienen, ya tenemos la instalación completa de la computadora, el Power Commander 6. Vamos a ver si funciona. Poner el switch. Y ahí está, ya prendido. Así que ahora vamos para la laptop a bajar el software de Dynojet para entonces tirarle un programa a ver si prende. Ok, mi gente, una vez ya instalado todo en el Fortrack, usted va entonces a buscar la página de Dynojet, el cual la tenemos aquí, dynojet.com. Va a ir entonces a la parte de arriba, va a crear una cuenta en esta área de aquí, te va a decir sign in o subscribe y vas a suscribirte, va a hacer crear una cuenta. Después de crear la cuenta, entonces en tu email te vas a confirmar el email. Aquí confirmamos el email, ya tenemos la cuenta registrada. Y entonces vuelves otra vez a la página de Power Commander 6. Vamos a ir entonces a la página principal. Ok, aquí en la página principal vamos a ir aquí a Supports, Downloads. Y en el download te va a salir esta página aquí, la cual tiene esta franja roja aquí. En esa franja roja le vas a dar y ya ahí va a empezar a bajar el programa. Ya cuando baje, voy aquí a los downloads. Aquí ya está bajado. Lo abrimos. Ya una vez abra, le damos que sí, que quieres que haga cambios en la computadora. Le damos a accept a los agreements. Next. Accept. Next. Sí, crear el file. Select component lo va a dejar todo como está ahí. Next. 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 Install. Ok, aquí terminamos. Ok, ahora vamos aquí a Tools. Cogemos el producto Power Commander 5. Ahora en Types vamos a buscar ATVs. El year en este caso es 2020. Yamaha Raptor. Raptor 700R. Aquí lo tenemos. Le damos Go. Le damos Power Commander 6. Fine Tunes. Y aquí nos va a dar las especificaciones. Si es un equipo con tuneo de fábrica, escape de fábrica y stock intake, o si tiene full exhaust y stock intake. Nosotros tenemos full exhaust con stock intake. Así que vamos a verla aquí. Le vamos a dar download. Y ya aquí tenemos el download completado. Así que ahora vamos para el Fortrack a prenderlo. Ok, mi gente, ya una vez haga su contraseña que entró,
Va a abrir la página, le va a abrir esta página que está aquí. Vamos a ponerla grande. Aquí la tenemos, va a ir aquí. Aquí open. Y vamos a buscar ahí el programa que bajamos. Va a ir al área de downloads. Y aquí está el programa que bajamos. Le va a dar open. Y ahí ese programa va a bajar. Ahora vamos a conectar la computadora a la laptop para entonces darle send. Y ahí vamos a tener ya el programa instalado en el ForTrack. Ok, una vez ya instalado la computadora, vamos a ponerle la llave al ForTrack para que esa computadora prenda. Ahora sí, luz verde. Vamos a darle enviar al programa, send, y ahí está la computadora registrada. Así que vamos ahora a prenderlo. Vamos a ver. Y ahí lo tienen, como prende tocadito de una, ya con el programa instalado. Ok, mi gente, ahora segunda parte, le hicimos también instalación de launch control, two-step, como le decimos aquí. Two-step o launch control es lo mismo. Vamos a ir aquí en la misma computadora. Tiene unos espacios aquí arriba que por la parte de atrás tiene unos tornillitos. Ahí va a poner en el tercer espacio 1, 2 y 3 un cablecito, el cual va a interrumpir la señal del cloche en el plug del cloche que está por aquí adentro. Va a seguir este cable de la señal de cloche, va a poner uno a ground y el otro lo va a poner a la señal que viene aquí, y eso nos va a hacer que active el two-step. Así que vamos ahora a buscar aquí en el programa donde tenemos el launch control para activarlo. Ok, aquí llegamos ya a la página de launch control. Launch control estaba disable, vamos a poner enable. Vamos a ponerle ahora aquí por lo menos a 3000. Y le vamos a dar send. Y ahora supone que tengamos two-step. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Prendemos. El two-step se activa con el cloche. Así que a la una vez yo activo el cloche, si acelero, si ven ahora mismo, mira, si acelera. Entonces que si hunde el cloche, vamos a ver. Uy, tenemos two-step. Checa otra vez. Uy, el two-step activo. Nos graduamos con el tuning. Así que mi gente, ahora vamos para el dyno. Bueno mi gente, hoy nos encontramos ahora aquí en JC Performance, donde vamos a estar trabajando, como vieron, en el tuneo de mi ForTrack. Tenemos aquí el Yamaha Raptor 700 mío, instalación de pipas, instalación de Intec y ahora computadora. Eso que vamos a estar buscando a ver cuál es el caballaje que les podemos sacar a este motor completamente de fábrica, solamente con bolt-ons, para ver entonces más adelante qué otros cambios le vamos a hacer y cuántos caballos vamos a obtener con las otras modificaciones que le vamos a hacer. Por ahora solamente Intec, pipa y computadora. Así que vamos a ver qué pasa aquí en JC Performance. Bueno mi gente, ya nos encontramos aquí, mira, ya está el ForTrack amarrado. Vamos a darle ahora el primer pase para ver el base map, con cuántos caballos vamos a llegar. Tenemos ahí a Juan Carlos en los controles de JC Performance aquí en el tuneo, Dyno y en la computadora, así que vamos a ver, vamos al primer pase.
ese disco estaba doblado, a lo mejor le di una piedra o algo en el monte, entonces tengo que reemplazar ese disco. Ya mismo vamos a estar haciendo ahora las pruebas sin el asiento, sin el cajón, y vamos a cambiar también la goma para que vean entonces la diferencia en los dynos, cómo tú puedes adquirir caballos. O sea, que estos caballos son los que tenemos al momento, como está el Fortran. Si le bajamos goma, tenemos más caballos. Si le quitamos el asiento y el filtro, también va a respirar mejor, por ende va a tener más fuerza. Así que continuamos. Ok, mi gente, como vieron, vamos ahora a hacer la prueba con gomas 20. Gomas como si fueran los aros de fábrica con las gomas de fábrica, ya que tenemos 22. Eso nos quita caballos de fuerza. Van a ver ahora la relación por el peso de la goma de las 22, la Chen-Chin. Y le quitamos el filtro, la tapa del filtro aquí adentro, que ahorita la tenía puesta, para que vean lo que es engañar en el dyno. Cómo se puede engañar un dyno. Simplemente bajar la goma, quitarle el intake, y vamos a ver que vamos a obtener más caballos de fuerza. Los caballos reales del Fortran son 46 caballos. ¿Por qué reales? Porque son con los caballos de fuerza que vamos a correr en el monte. Eso, cuando yo vaya al monte, yo no voy a estar cambiando ni las gomas ni quitándole el filtro, porque obviamente nos gusta la furnia y nos metemos por la furnia para vacilar con los panas. Pero solamente estamos haciendo esta demostración aquí para que vean cómo podemos engañar los caballos de fuerza en un dyno. Ok, quiero corregir eso que dije aquí en este video, ya que, o sea, el Fortran dio 46 caballos con las gomas grandes. Obviamente, con las gomas pequeñas va a dar más caballos. No es engañar el dyno, es que obviamente al quitarle las gomas grandes le pesa menos al motor y puede dar más caballos de fuerza. O sea, el Fortran, los caballos de fuerza de él los tiene. Lo van a ver a continuación ahora, cuántos caballos obtuvimos luego de cambiar las gomas. Pero en el monte como tal, mi Fortran va a correr con 46 caballos, ya que esas son las gomas que yo voy a utilizar para el monte. Ya si yo utilizo unas gomas 20 para el monte o para la calle, pues voy a tener entonces los caballos que verán a continuación. Así que continuamos con el video. Bueno, llegó la hora de la verdad. Vamos a ver los caballos. Y ahora vamos a estar montándola aquí, otra vez la tapa, dejándolo ready para el último pase, ver que la mezcla esté bien como en la tapa, porque como lo vamos a correr en el monte con la tapa, para ver entonces el último pase final con los caballos con gomas 20.
caballos de fuerza en pérdida. Como vieron, 52 caballos con el filtro. Así que mi gente, ya tenemos la máquina ready. Se le dieron 7 pases a la máquina en total de pases, 7 pases. Llegó con 45.02, se fue el primer pase. En ese pase ya yo le había hecho unos cambios porque pues como ya he hecho tanto, pues sé dónde va el timing, pues ya yo había hecho que quizás tenía, qué sé yo, 44, un ejemplo, 43. Dio 45 en el primer pase, en el último pase con la tapa puesta. En el último pase dio 52, pero fue que hicimos el cambio de goma. Exacto, 52 con el cambio de goma, la tapa puesta. Con el cambio de goma, con la tapa puesta, entonces, y dio en total sin la tapa, pues dio 54.16. 54 caballos, lo mismo, sin la tapa, con las gomas. Tenemos el primer pase fue con las gomas, tapa puesta. El segundo que ven aquí, que es 52, es la tapa aquí puesta también con goma pequeña. Y el tercero, goma pequeña y la tapa quitada. Para que vean ahí, incrementamos 8 caballos de donde llegó con las gomas grandes a con las gomas pequeñas y tapa quitada. Eso es para que vean cómo usted puede coger sus caballos de fuerza e incrementarlos en su máquina, ya que tu máquina pierde fuerza porque tiene que mover más masa en las gomas. Esas gomas son grandes, esta goma pesa casi el doble de lo que tenemos ahora mismo montado. Esto es como usted correr en la calle solo y después montarse un chamaquito de 40 libras atrás para que vea que no va a poder correr a la misma velocidad. Pues lo mismo le pasa a los Fortran, a los motores. Tiene que mover más masa. Y ahí tenemos el producto final. Juan Carlos, número de teléfono para que la gente te llame para tuneo. 787-594-3531, JC Performance. JC Performance en Caguas. Esto es la avenida Carretera 183, kilómetro 3.4, Villas de Castro, Caguas. Bueno, mi gente, ahí lo tienen, resultado final, 54 caballos tiene el Raptor. Dímelo, Rey, ¿qué le va a pasar a los JFZ ahora? Cuéntame. Se le van a vaciar las gomas. Si lo guayamos con el Raptor de fábrica, ¿qué le va a pasar ahora? Se le van a vaciar las gomas. Ay. Van a estar esclochados. Mira, sacan el libro de excusas a pasear y nosotros estamos ready esperando por ellos. Así que, mi gente, próximo curete para el monte, ya el Raptor está ready. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. Gracias por seguir nuestro contenido y recuerda suscribirte también a nuestro Instagram y Facebook como Prestige Performance. Será hasta el próximo video de Prestige Performance, mi gente. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.